Muy buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a realizar este pequeño conversatorio entre nosotros los compañeros. Quisiera formularles la primera pregunta que dice, dado que hemos hallado estos temas en nuestra investigación, los cuales conocemos, ¿cuáles son las diferencias entre exclusión, segregación, integración e inclusión? Bueno, quisiera comentar algo que para mí desde la RAE, la exclusión es una acción y efecto de excluir. Así es, Joanita. En Acotar también. Sí, continúa, compañera. sí, lo único que quería decirle, Joanita, es que sí, en realidad, exclusión es eso, ¿no? Específicamente hablando en el ámbito educativo, entre los niños, ¿no? Cuando es muy común en ellos que vean a un niño que es diferente, por ejemplo, que tiene alguna discapacidad. Si el niño no, si el docente específicamente no ha socializado lo que es la inclusión, entonces los niños, ¿qué hacen? Ven un niño diferente y por naturaleza ellos lo excluyen, entonces lo dejan a un lado. Y compañera Verónica, realmente lo que tú has dicho es muy cierto. Lamentablemente todavía estamos con esas barreras mentales donde creemos que como es diferente, tenemos que separarlo o tenemos que hacerlo a un lado. Entonces, la exclusión, perdón, llegaría a ser eso, considerar diferente a algo y hacerlo a un lado. ¿Cómo le va, compañeras? Buenas noches. Bueno, respecto a sus comentarios, me parece correcto, ¿no? A mi opinión, la exclusión es un arraigo de la sociedad medieval antigua, ¿no? Porque ahora se supone que como vivimos en una edad moderna, o sea, debe ser arraigado todo ese tipo de creencias que no tienen nada que ver con la educación, ¿no? Como la exclusión. Claro, conmigo. Lo mismo pienso igual que el compañero, y yo pienso también digo, como una forma de rechazo también a las personas que son diferentes, que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de intelectual, puede ser incluso por discriminación social, también ese tipo de discusión que se van a las otras personas, pero todo ese tipo de aspectos, formas, de tratar todo, se tiene que mejorar y hacer el cambio desde pequeño sería lo más recomendable. Gracias, compañeros. También quisiera, bueno, en realidad, ¿ustedes qué piensan de la segregación y de la integración? Bueno, podríamos acotar que segregación sería quizás de pronto formar subgrupos, ¿no? Y quizás ponerlos a estos, identificarlos o como ya mencioné a estos subgrupos, separarlos y obviamente decir que son ya diferentes. De alguna u otra forma sería segregar, ¿no? Separar a estas personas, como ya mencionó el compañero Fernando, sea por alguna diferencia, no justamente con discapacidad, ¿no? Sino a veces sea por religión, nacionalidad o sexo. Entonces, obviamente se llega a tener esta segregación formando subgrupos. Y de esa forma, obviamente, siempre va a estar esa barrera de tenerlos a un lado, separados. Así es, compañera, justamente, o sea, no necesariamente se trata de solamente excluirlos en ciertos grupos, ¿no? Específicamente por discapacidades. Sí, los chicos muchas veces en la escuela lo que hacen es grupos de niños y grupos de niñas, entonces ya se está creando ahí una segregación, grupos que crean los mismos estudiantes. Sí, compañera. Yo creo que en la sociedad ecuatoriana existe mucha segregación a nivel social, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito social, comunitario, político, religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Como sociedad deberíamos fijarnos en eso, en la segregación mismo que sucede en la familia a veces, ¿no? Que los padres tienen un hijo favorito o que a los niños les quieren más por ser niños o viceversa a las niñas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, sería importante también fijarnos en eso para poder trabajar en una educación inclusiva, ¿verdad?
Claro, yo también pienso lo mismo que los compañeros porque hay formas de ver, no pueden ser tampoco solo en el ambiente educativo, hay muchas formas de segregación que en todo lado influyen. Si tomamos en cuenta, pues incluso en los trabajos, en las escuelas, en todo lado tenemos formas de hacer ese tipo de cosas, porque con las personas con diferentes aptitudes, diferentes capacidades, siempre les mandan o se van a diferentes lados de trabajo o diferentes formas. Se les trata muy diferente por el mismo hecho de tener ese tipo de discapacidad. Entonces, siempre se trata de tomarles a menos a ellos, se puede indicar, y no se ven las capacidades que se puede hacer. Por eso creo que por eso se forman los grupos y se toma ese tipo de acción. Así es, muchas gracias, compañeros. También, bueno, nos quedaría dos puntos más a tratar, que sería la integración y la inclusión. Bueno, con referente a la inclusión, realmente es un tema muy bonito, ¿no? Como futuros docentes, como futuros guías, como personas que nos estamos preparando para educar, realmente tenemos una labor muy, muy, muy ardua. Tenemos que sembrar, obviamente, en la mente de nuestros niños o en la mente de los jóvenes que estamos enseñando, que incluir es obviamente aceptar a la persona como es, muy independientemente de que no esté, que no sea de nuestra misma religión, que no sea de nuestro mismo sexo, que no sea de nuestra misma nacionalidad, es aceptar y respetar a la persona como lo que es, ¿no? Un ser humano. Entonces, de esta partecita me gustaría recordar las palabras de la magíster Nelly Endara, que tuvimos el conversatorio gracias a la universidad que nos otorgó ese conversatorio muy interesante, ¿no? Y las palabras de ella era que no somos diferentes, sino somos diversos. Y cuando obviamente nosotros ya tengamos bien presente eso, de que no somos diferentes, sino diversos, realmente vamos a valorar muchísimo y no solo vamos a conocer la teoría de lo que es inclusión, sino que la vamos a poner en práctica en las aulas. Muchas gracias, compañeros. Bueno, continuando con la siguiente pregunta que nos plantea es, la inclusión es una exigencia, pero también es una meta de la educación básica. En el Ecuador, ¿cuáles son los logros que ustedes han visto y los problemas que tienen los docentes aún hoy? Yo podría opinar acerca de sobre esta pregunta, ¿no? Los logros que se ha logrado conseguir específicamente en este contexto de la pandemia, ¿no? De esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, han sido mínimos, pero a la final se los va a conseguir. Por ejemplo, uno de ellos es el que se ha logrado gracias a la activación del fondo, a la activación del fondo de una fundación que es Education Cannot Wait, que es un fondo global que trata de llegar con ayuda en emergencias, ¿no? En cuanto a lo que a educación se refiere. Entonces, gracias a este fondo que se ha activado, se ha logrado capacitar a educadores que pertenecen al Ministerio de Educación. Entonces, también se ha logrado construir lo que son baterías sanitarias para niños con discapacidad, ¿no? Todo esto con el fin de no dejar a nadie afuera, ¿no? De lo que es la educación y si hablamos de inclusión. Sí, compañera, yo comparto su opinión y me gustaría eh, decir sobre respecto a otro logro que yo he visto a lo largo de esta pandemia. Bueno, no tanto como logro, no, sino más bien como problema también, que se ha evidenciado los problemas sociales de las familias, ¿no? Los problemas familiares, más bien dicho, intrafamiliares, que se da en muchos casos, ¿no? Sobre todo antes en la educación normal, en la educación regular, estaba un poco escondida esta realidad, ¿no? Porque la familia estaba separado
bueno, no tan separado, pero estaba, o sea, tenía su privacidad, ¿no? Pero ahora como el ambiente familiar está totalmente relacionado con el ambiente educativo por la educación a distancia, entonces los docentes y las autoridades educativas han podido evidenciar esa realidad nacional. Y eso se podría catalogar como un logro porque el problema para ser resuelto primero hay que ser visto, ¿no? Podría yo también mencionar algo que los docentes se enfrentan, es un problema, una problemática muy grande, ¿no? Y es en cuanto al manejo inadecuado de los fondos públicos, ya que esto hace que no existan recursos, no se deriven los recursos hacia las aulas, hablando así, porque eso hace que exista un retraso en lo que es la inclusión, porque gracias a que no se proporcionan o sea, las políticas públicas no se manejan como debería ser, entonces no proporcionan los recursos necesarios para garantizar una igualdad en el aula. Sí, compañera Verónica, realmente también acotando un poquito más a lo que acabas de mencionar sobre los recursos, considero yo, y es mi punto de vista, que el recurso más importante en el cual debería enfocar el gobierno o cualquier sistema político debería ser en el recurso humano. Obviamente capacitar a sus docentes para que estén preparados y puedan afrontar y puedan poner en práctica lo que es la inclusión, lo que que tengan las herramientas necesarias para que puedan quitar estos muros, ¿no? Que obviamente todavía lamentablemente en Ecuador se sigue practicando este tipo de inclusión, de exclusión, perdón. Entonces, yo en lo personal he visto que lamentablemente todavía el Ecuador tiene ese problema. ¿Y en dónde radica más ese problema? Es en el personal docente. Lamentablemente no está capacitado, no tiene las herramientas necesarias para que pueda trabajar de una mejor forma y para que pueda quitarse esa barrera mental de la discriminación o de la exclusión o de la segregación. Es así, Chito, sí, coincido contigo. El docente debería ser capacitado constantemente en lo que son técnicas metodológicas de inclusión. Estoy completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias, compañeros. Y finalmente tenemos la última pregunta que nos dice, ¿cómo pueden los maestros propiciar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes dentro de sus aulas de educación general básica? Bueno, quisiera empezar, como lo acaban de mencionar, ¿no? Como docentes, realmente es una pena que no están capacitados para tratar este tipo de casos, pero como creo que también está en nuestras manos como futuros docentes capacitarnos, innovar para que sea una buena educación, un aprendizaje significativo para todos estos niños con vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Así es, Joanita. El docente muchas veces tiene que ingeniar métodos para poder conocer, para poder acceder a todos y cada uno de los estudiantes para de esa manera poder trabajar, porque tiene que hacer eso, ingeniarse. Me ocurre, ¿no? O, como hablan esto del ingenio del docente. En mi caso, si fuera yo docente de una escuelita donde existe este tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo podría ser una actividad que trabajen los niños en inclusión? Bueno, los niños suelen divertirse bastante, no tienen una capacidad creativa, imaginativa muy grande, y a través del juego sobre todo. Podría ser, por ejemplo, un juego de palabras, un juego de adivinanzas, un juego verbal, juego básico sencillo, en los que tenga que participar niños de diferente etnia, de diferente nacionalidad, diferente género, y todos los problemas, o sea, todos los grupos que se excluyen, ¿no? Generalmente en el aula. Y así, pues, poco a poco ir trabajando en esto de la inclusión, que es necesario y muy importante en Ecuador, ¿no? Tenemos que seguir trabajando mucho y nosotros, desde el estudio de la docencia, tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Claro, eso tienes mucha razón. De ahí creo que también tenemos que tomar en cuenta que, como dices, ¿no? Hacer juegos, hacer innovaciones. Creo que la parte de ser docentes es enseñar mediante cosas que ahora les interesen más a los chicos, ¿no? Que
independientemente creo que de la persona con la que estés tratando, el chico, el niño con el que estés tratando, todos van a saber algo de tecnología, van a saber algo de información, o les va a interesar hacer una actividad lúdica o un juego, como vamos a hacer. Y creo que en eso es la manera de trabajar en todos en conjunto, que todos se van a divertir, todos van a trabajar y van a aprender mucho más rápido haciendo actividades diferentes a lo cotidiano. Muchas gracias, compañeros. Bueno, como hemos creado el documento en Google, por favor, les invito, ya que nos ha quedado muy clara estas aportaciones por parte de nosotros, a culminar con el deber. Gracias, compañeros. Buena noche. De igual manera, Joana, muchas gracias a las compañeras, compañeros, muchas gracias, muy gentiles, para seguir colaborando entonces, ¿ya? Gracias, compañeros, por la colaboración. Detenido, ¿no? Señora.